Saludos, hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga. Como en todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Nos encontramos bendecidos y agradecidos al Señor después de 6 meses y 25 programas. El Señor nos sigue ayudando y nos sigue dando esa mano para seguir hacia adelante. Y a ustedes, los patrocinadores, que todos los domingos están ahí con nosotros. Y hoy tenemos la grata visita de José Santiago López, y como cariñosamente le conocemos como Chaguito. ¿Cómo te encuentras, Chaguito? Nos encontramos muy bien, gracias a Dios, y es un placer estar con ustedes en esta noche. Y entonces este programa es el tercer programa de lo que hemos llamado el rol del laico católico en la sociedad. Y para ello siempre utilizamos como punta de lanza la lectura bíblica de Primera de Corintios, capítulo 9 del 16, que nos dice: ay de mí si no predicara el evangelio. Esto como marco teórico o marco de referencia para lo que vamos a estar discutiendo hoy. Benedicto XVI, el 15 de noviembre del 2006, nos dice lo siguiente, y cito: en la realidad, Jesucristo es el culmen de la historia de la salvación y por tanto el verdadero punto que marca la diferencia. En efecto, los que somos cristianos se lo debemos solo a Él y a su gracia. Reverendo diácono, ¿qué podemos abundar al respecto? Y como dice nuestro querido Papa Benedicto, el mayor punto de referencia que tenemos como cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como bautizados nos toca llevar esa buena nueva a tiempo y destiempo. No preocuparnos por lo que va a hacer el hermano, sino preocuparnos por lo que yo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a aportar ese granito de arena para marcar la diferencia? Para que esos frutos del Espíritu Santo, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, se noten en mí, para que así podamos enamorar a los demás hermanos, sigamos haciendo lo mismo, llevando esa buena nueva donde quiera que nos encontremos. Y si es hablar de la buena nueva, reverendo diácono, pues creo que tenemos el mejor invitado para eso, porque Chaguito por muchos años, él nos dirá a través de su diálogo, o del diálogo que vamos a estar teniendo, ha estado en lo que nosotros conocemos como movimiento de cursillos de cristiandad, y allí, interesantemente, reverendo diácono, se trabaja lo que es la gracia. Se nos enfatiza en la gracia para poder nosotros vivir esa realidad de fe. Así que, ¿quién nos puede abundar mucho más de esto? José Santiago, Chaguito. Así que es todo tuyo ahora, Chaguito. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo me gustaría comenzar a hablar de cursillo de cristiandad para que se pueda entender con claridad su esencia, su finalidad. Tenemos que remontarnos a la historia de cursillo. Es básico. Ir a los orígenes del movimiento. Ir a los postulados planteados por Cursillo desde su nacimiento. Y ver entonces con claridad la esencia y la finalidad de Cursillo de cristiandad. Cursillo, me atrevo a decir yo, que nació respondiendo a una exigencia de la Iglesia. En el año 1933, el Papa Pío XI hace un planteamiento a la Iglesia y señala 2 cosas. Ese planteamiento señala que hay un problema y también señala que hay una solución. Dice el Papa que el problema no es otro que el mundo está profundamente enfermo. Y dice el Papa que para poder bregar con ese mundo que está profundamente enfermo, la solución no es otra que hacer
tener una cristiandad que sea ejemplo y guía para ese mundo enfermo. Ese es el planteamiento del Papa Pío XI. Un joven llamado Manuel Aparici, que era presidente de la Juventud de Acción Cristiana, pide una audiencia con el Papa. Y en febrero de 1936 va a ver al Papa. Y de rodillas frente al Papa le dice al Papa: la juventud quiere ser esa cristiandad, ejemplo y guía que su santidad reclama. Le dice el Papa: ¿podéis beber ustedes ese cáliz? Y él le dice: sí, podemos beberlo. Y le dice entonces el joven al Papa, que uno puede decir, caramba, que fue un poco atrevido, vamos a ponerlo así. Le dice al Papa: yo voy a hacer un compromiso con usted. Nosotros, la juventud de Mallorca, va a llevar 100.000 jóvenes en peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Y el Papa le dice: asumo ese compromiso de ustedes. Viene el muchacho acá a Mallorca, habla con Monseñor Elbaz, que era el obispo de Mallorca, y le dice el compromiso que había hecho con el Santo Padre. Y entonces el obispo se compromete con la juventud de ayudarlos a ellos a cumplir con el compromiso contraído. Y del 40 al 48 se preparan unos cursillos que se llamaban los cursillos de adelantados de peregrinos. Y eran para darse a todos los jóvenes de todas las parroquias de Mallorca. Y empezaron el trabajo. El obispo hace un año mariano, declara un año mariano. Y la imagen de la Virgen de Llucs se lleva por todos los pueblos de Mallorca. No queda un pueblo que no visitara esa imagen en los pueblos de Mallorca. Y llega el momento de hacer la peregrinación. Pero los muchachos hacen al obispo una consigna. Y le dicen al obispo: nosotros no queremos hacer la peregrinación si no es con esta consigna. Y la consigna era que todos los jóvenes católicos se sientan peregrinos de santidad. Fue la consigna. Y llega el momento de hacer la peregrinación y la hacen. Y llevan a la tumba más de 80.000 jóvenes en peregrinación. Y yo traigo este punto para comenzar este diálogo con ustedes, porque primeramente traigo la juventud, porque Cursillo va a nacer de la juventud. Y traigo esta consigna de los jóvenes, de que ellos se comprometen a hacer la peregrinación no por hacerla, sino porque se sentían santos ante el Señor. O sea, que querían ir en gracia a hacer la peregrinación. Por tanto, la gracia era el postantaldante del peregrino. Y por eso Cursillo, el primer día que comienza, el jueves por la noche, le entrega a cada candidato que sube una guía del peregrino, como recordando la gesta de aquella juventud. El obispo Rafael Elbaz le lanza un reto a aquella juventud. Le dice: no pueden dormirse en los laureles conseguidos. Podemos lograr lo que intentemos siempre y cuando que nos apoyemos en la gracia de Dios. Y le dice también a la juventud: enamórense de Cristo, porque cuando hay amor no se siente la fatiga. Esos tres postulados forman parte de los postulados de Cursillo de Cristiandad. Por tanto, Cursillo nace de la juventud de Acción Católica.
Cursillo nace del arraigo de aquel joven, que quizás uno puede tildarlo de un poco atrevido, ¿verdad? Pedirle una audiencia al Papa y decirle al Papa, nosotros queremos ser ejemplo y guía para ese mundo enfermo, y además nos comprometemos de hacer una peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, pero lo vamos a hacer en gracia. Atrevido, ¿verdad? El joven. Pero yo creo que no es tanto atrevido. Yo aquí veo la providencia divina. Cómo la providencia divina como yo diría, busca un joven comprometido para que conteste al reclamo de la iglesia de ser ejemplo y guía para el mundo enfermo. Y nace Cursillo de Cristiandad. Cursillo nace del 7 al 10 de enero de 1949. Asistieron 21 jóvenes, la gran mayoría de la Acción Católica. Ahora, hay algo que yo quiero señalar. Habían dos sacerdotes que se hicieron cargo de aquel nacimiento. El primer sacerdote era un teólogo que se llamaba don Juan Capó Bosch, que era hermano de Jaime Capó Bosch. Y el otro sacerdote era don Guillermo Palleras. Y dice don Guillermo Palleras lo siguiente. Dice, don Juan Capó Bosch orientó el enfoque de los rollos a tanto, los cursillos no nacieron para ser un simple instrumento de renovación cristiana. Cursillo centró su esencia, su finalidad y su mentalidad en lo fundamental cristiano. Chaguito, permiso. Ajá. ¿Podría repetir nuevamente lo que dijo el sacerdote? Porque es que por el internet no se pudo escuchar bien. Sí, don Guillermo Palleras dice lo siguiente. Dice, don Juan Capó Bosch orientó el enfoque de los rollos hacia una visión total del ser cristiano. Porque don Juan fue el que preparó todo. Don Juan fue el instrumento del Espíritu Santo para crear aquel movimiento que está por nacer. Y por tanto, Cursillo nace no para ser un simple instrumento de renovación cristiana. Cursillo centró su esencia, su finalidad y su mentalidad en lo fundamental cristiano. ¿Qué es lo fundamental cristiano? Lo fundamental cristiano no es otra cosa que la vivencia y la experiencia de Dios. Cursillo, desde su nacimiento, afirmó que el laico y la laica en la iglesia tenía una función específica que cumplir. Y hago la aclaración porque en ese año 49 los laicos no podían intervenir en el apostolado seglar, jerárquico, solo si el sacerdote o el obispo se lo pedía. Si no, no podían tomar la iniciativa. Cursillo de Cristiandad desde el 49 dice no, el laico tiene un rol dentro de la iglesia que no se la da la jerarquía, se la da Cristo mismo a través de su bautismo. Y por eso, Cursillo de Cristiandad no nace para ser un simple instrumento de renovación cristiana, porque su mensaje se centra en lo fundamental cristiano, que fue lo que ustedes leían en lo que decía Benedicto XVI. Benedicto XVI dice, se comienza a ser cristiano solamente con un encuentro con Cristo.
si la persona no tiene un encuentro con Cristo, se puede decir que es cristiano, pero no lo es. Porque tiene que tener el encuentro con el Cristo Jesús. Y a partir de ese encuentro de Cristo Jesús, comienza a vivir cristianamente. Porque la fe cristiana no son dogmas ni son actos religiosos. La fe cristiana es el encuentro, la vivencia y la experiencia con Jesús. La experiencia con Jesús de amistad viva y personal con Él. Por tanto, cursillo no llama a la persona a ser cursillo para que cumpla actos religiosos, que hay que cumplirlos. Vamos a ponerlo claro. Pero llama a la persona, la llamada es a la persona para que tenga un encuentro personal con su Jesús. Y a partir de ese encuentro, entonces viene el cumplimiento. Y a partir de ese encuentro, entonces viene el apostolado. Pero la vida íntima con Jesús es el punto de partida. Y lo dice el Evangelio, lo dice Jesús. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si no están fundamentados en mí, si no están fusionados en mí, no pueden hacer nada. Pero si están fusionados a mí, que soy la vid, lo pueden todo. Y eso fue el planteamiento de Cursillo en el 49. Ese encuentro con Jesús en Cursillo de Cristiandad se sella. Ese compromiso en el sagrario con Jesús, que se hace el sábado de Cursillo, que sube todos los miembros de aquel cursillo en el sagrario ante Jesús, para que se den cuenta de que el compromiso que van a hacer no es con Cursillo de Cristiandad, es con Jesús sacramentado. Con Jesús sacramentado. Por tanto, Cursillo nace no para los 3 días. Cursillo nace para el post-cursillo, que es lo que llamamos en Cursillo de Cristiandad el 4.º día de cursillo. Y el 4.º día de cursillo termina cuando el cursillista se muere. Cuando yo me muera, termina mi 4.º día. Mientras no me muera, sigo viviendo el 4.º día de cursillo, porque es el compromiso vivo que yo hice en el sagrario con Jesús. Fíjense, les voy a decir algo que suena un poquito chocante, pero los iniciadores de cursillo decían que los cursillos no son simplemente para salvar almas, sino para poner los resortes de la vida humana al servicio de lo divino. O sea, todas las posibilidades mío como cursillista, todas las capacidades que yo pueda tener y que el Espíritu me haga tener, las tengo que poner al servicio de lo divino. Por tanto, Cursillo de Cristiandad en el 49, yo diría que se adelantó a los tiempos. Su mensaje fue de avanzada. Y por ser mensaje de avanzada, Cursillo fue censurado. Y prohibieron los cursillos por 2 años. ¿Por qué? Porque Cursillo decía que el bautizado, el laico, la laica en la iglesia tenía un compromiso con Cristo Jesús, que se lo había dado no la jerarquía, sino Cristo mismo con su bautismo. Pues eso fue chocante. Eso fue chocante y se vio Cursillo censurado. Y por 2 años
no se pudo dar cursillos. Pero en el 59 arrancaron de nuevo los cursillos nuevamente. Y yo digo que arrancaron los cursillos porque lo que nace del espíritu, nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Y surgieron en el 49 con más arraigo, con más ilusión, con más entrega. Corrieron todo a Mallorca, se extendió por toda España y se extendieron por 5 continentes. Al extremo que hay más de 5 millones de cursillistas en el mundo entero. Por San Juan de Puerto Rico, en la arquidiócesis de San Juan, solamente han pasado más de 90,000 personas por cursillo de cristiandad. Y en la isla completa suman los 200,000 personas que han hecho cursillo de cristiandad. Hay un decreto. Bueno, quiero señalar algo, que es una realidad, es histórico. Todo lo que planteó Cursillo de Cristiandad en el 49 con respecto a la labor del seglar y del laico en la iglesia fue recogido en la década del 60 en el Concilio Vaticano II. Y el Papa Juan Pablo II hace un decreto que lo llamó el decreto sobre el apostolado de los laicos. Y Juan Pablo II envía a los laicos una exhortación apostólica que yo creo que pocos laicos la han leído. Nosotros en Cursillo nos comprometimos a tenerla, leerla, analizarla y meditarla, porque se dirigió no solo a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, sino sobre todo a los laicos de la iglesia. Y se llama esta exhortación apostólica Christi Fideles Laici, latín, a los fieles laicos. Y el Papa Juan Pablo II, en un mensaje que envió a los cursillistas en la primera ultrella nacional que hicieron los cursillistas en Italia, le envió una carta. Y le envió una carta diciéndole: mi estima por Cursillo es, en primer lugar, por saber cómo su movimiento con su pedagogía característica acerca a los hombres a Dios, facilitándoles un encuentro seguro y concreto con Cristo que permite iniciar una experiencia de vida cristiana madura. Le dice como segundo: mi estima por Cursillo es por mantenerse siempre unidos a la iglesia y a su jerarquía, comprometiéndose a vivir el bautismo de modo auténtico y constante, siendo fermento evangélico en los lugares donde vivís y trabajáis. Tercero le dice: mi estima se convierte en exhortación para que seáis siempre obreros de la evangelización y que sean fermentos en los distintos ambientes de la sociedad moderna para que el hombre se encuentre con la mirada de Cristo Salvador. Cuarto, le dice el Papa a los cursillistas: preocuparse siempre por vuestra formación, para así poder evangelizar el ambiente en que vivís con el coherente testimonio de la vida cristiana en la familia, en el matrimonio, en el trabajo y en la escuela. Por eso Cursillo de Cristiandad, desde que nació en el 49, formó la escuela de dirigentes. Cursillo llegó en octubre del 61 a Puerto Rico y ya en noviembre tenía la escuela de dirigentes que se da todos los lunes
una clase de formación a los dirigentes de Cursillo. No estoy diciendo clases de teología ni clases de religión. Estoy hablando clases de formación. En otras palabras, para que el cursillista siga formándose primeramente en los conocimientos de la iglesia, en los conocimientos de Dios, en los conocimientos del bautismo, y se siga comprometiendo con el compromiso que hizo con Cristo en el sagrario. Dice el Papa, como quinta exhortación, le dice: les exhorto a ustedes los cursillistas a no conformarse con la mentalidad de este mundo, sino a transformaros renovando vuestra mente para discernir la voluntad de Dios, para discernir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que es perfecto. Y le dice como sexto: Cristo cuenta con vosotros y vosotros podéis contar con su gracia. Esta carta que envió el Papa a nosotros los cursillistas ha sido para mí un estímulo que me ha hecho enamorarme del movimiento. Una vez le preguntaron a Santa Teresa de Calcuta, un periodista le pregunta a Santa Teresa de Calcuta que qué le parecía a ella de las religiones, que cuál era el sentir de ella de todas las religiones. Y ella le contesta y le dice: mira, yo amo a todas las religiones, pero yo estoy enamorada de la mía. Y lo mismo puedo yo decirle esta noche: yo amo a todos los movimientos que tiene la iglesia, que todos son buenos, pero yo estoy enamorado de mi movimiento de Cursillo. Porque el movimiento de Cursillo a mí me hizo crear conciencia primero del matrimonio. Primero, de que aquello que yo contraje con Nidia en el 20 de abril del 74 no era un simple contrato entre dos personas, sino un compromiso con Jesús de vivir aquel matrimonio como Jesús me lo había ya determinado. Y segundo, me hizo cobrar conciencia de la paternidad, que yo tenía que tratar de que de mi paternidad con mis hijos, yo imitara la paternidad de Dios. Y me hizo cobrar conciencia de lo que es el prójimo, de lo que es el hermano, de lo que es el otro, que yo no tenía conciencia de lo que era el otro. Por tanto, Cursillo de Cristiandad, hermanos, nació para hacer realidad la llamada que Jesús hizo y que quedó señalada o escrita en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Cuando cuenta ese capítulo, que Jesús sale de madrugada a buscar obreros y después fue a mitad de la mañana a buscar obreros y después fue al mediodía a buscar obreros y después fue a la mitad de la tarde a buscar obreros y después terminó casi de noche buscando obreros. Y a cada uno de ellos le dijo: id vosotros también a trabajar a mi viña. Cursillo me hizo a mí consciente de lo que era la viña del Señor. Y la viña del Señor no eran las 4 paredes del templo. La viña del Señor era mi familia, era mi trabajo, era mi comunidad, eran mis vecinos, eran mis amigos, eran mis hermanos, eran mis enemigos.
que no tenía mucho y ni tengo mucho, gracias al Señor. Yo no considero a nadie enemigo mío. Tuviera, ese también es mi hermano. Por tanto, Cursillo me hizo a mí consciente de esas cosas. Cursillo nace, mis hermanos, en el 49 para evangelizar las realidades temporales del mundo. En otras palabras, para cristianizar aquellos mundos que el hombre había creado. Porque el que creó el mundo del deporte fue el hombre. El que creó el mundo de la ciencia fue el hombre. El que creó el mundo de la familia fue el hombre. Y el hombre tiene la responsabilidad ante el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de cristianizar esos mundos. Y por eso el padre Jaime Capó una vez dijo que el altar del seglar es la calle. El altar del seglar es la calle. El altar de las cuatro paredes de la parroquia donde yo voy es el altar para yo llenarme de Jesús, comulgar a Jesús, fusionarme en Jesús, pero para irme al altar de la calle, para irme a las comunidades, para irme al trabajo, para irme a los vecinos, para irme al amigo, para irme a los matrimonios, para irme... Ese ha sido mi labor en los 40 años de Cursillo. Labor que espero seguir cumpliendo hasta que el Señor me haga la llamada de 20 allá está definitivamente conmigo. Ese Cursillo de cristiandad, mis hermanos. Por eso que Cursillo de cristiandad, el domingo en Cursillo, centra su mensaje en el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús lo pone San Juan en el capítulo 15, versículo 16. En ese capítulo y en ese versículo dice Jesús: no fueron ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo el que los elegí a ustedes para que vayan a mi viña a dar el fruto que yo espero. Fui yo el que los elegí. Y por eso es que la primera meditación del domingo temprano en la mañana, antes de la misa, se llama para que vayáis y deis fruto. Porque ese es el compromiso que se hace el domingo en Cursillo. De una vez clausurado el Cursillo, yo tengo que irme a mis comunidades, a mi familia, a la escuela, al trabajo. ¿A qué? A darle el fruto con el que me comprometí en el sagrario con Jesús, en mi Cursillo, en la viña del Señor. El Papa Francisco, que es otro papa que yo le tengo un cariño especial. Hay unos papas que yo le tengo un cariño especial. Juan Pablo II, un cariño especial. Papa Francisco, otro cariño especial. Y el Papa Francisco dice algo que cuando yo lo leí se me quedó grabado, porque es Cursillo de cristiandad. El Papa dice: ningún ser humano es bautizado sacerdote o como obispo, sino como laico o como laica. Y estos, los laicos, dice el Papa, son los verdaderos protagonistas de la Iglesia Católica. Miren, a veces uno piensa que Jesús nos va a pedir a nosotros o nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y no es así, no es así. Y lo digo porque primeramente Pablo VI nominó a San Pablo como patrono de los cursillos. Tal vez por el parecido que hay de Pablo con nosotros.
Saulo, todos los que llegamos a Cursillo, su gran mayoría somos Saulo, y luego bajamos siendo Paulo. Y entonces en Hechos, en la conversión de Saulo, luego San Pablo, hay algo que yo quiero traer, porque también define a Cursillo. Fíjense que cuando Pablo cae, esa luz lo tumba, pregunta quién eres, se da cuenta que no era una luz como tal, que había alguien el que lo había tumbado. ¿Quién eres? Y el Señor le dice, soy Jesús. Y tal vez Pablo creía que Jesús le iba a decir lo que tenía que hacer. Y lo que le dice Jesús a Pablo es, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y lo traigo porque eso es lo que Cursillo nos dice a nosotros en esos 3 días. O sea, no esperes que el Señor te hable al oído y te diga, mira, ve y resuelve el problema tal, o ve ayuda a fulano tal. No, te lo va a decir el prójimo. El prójimo es el que te dice a ti lo que tienes que hacer. Y a través del prójimo, pues habla Jesús. Habla Jesús. ¿Cuál es la relevancia que tiene Cursillo para este mundo que estamos viviendo? Tan difícil. Donde muchas veces no se comprende que el laico tiene un rol que hacer dentro de la iglesia. Que el laico tiene una libertad dentro de la iglesia. Que el laico puede coger en su marquesina y reunir a sus vecinos y hablarle de Jesús. Que el laico tiene la libertad de en la calle pararse y hablarle a alguien de Jesús. Y hay esa dificultad muchas veces, que las hay. Y sin embargo, Juan Pablo II, en el documento que yo señalé en esa exhortación apostólica a los fieles laicos, dice lo siguiente. Cristo llama a los fieles laicos a trabajar en su viña, a formar parte activa, consciente y responsable de la misión de la iglesia en esta hora, en esta dramática hora de la historia. Y entonces señala, no hay lugar para el ocio, porque a nadie le es lícito permanecer ocioso. No es lícito permanecer ocioso. Por tanto, la relevancia de Cursillo en este mundo que estamos viviendo es precisamente eso. No ser ociosos, sino trabajar en la viña del Señor y trabajar para extender ese reino de Jesús. Y por eso es que una vez, yo después que hice Cursillo, yo diría que a los meses cogí la Biblia y leí una frase de San Pablo que no la entendí. Dice San Pablo, tú tienes que completar lo que le falta a la cruz de Cristo. Y yo decía, pero ¿y cómo yo completar la cruz de Cristo si a la cruz de Cristo no le falta nada? Hasta que fui entendiendo lo que le falta a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo hay un reclamo de Cristo. Tengo sed, dijo Cristo. Tengo sed. Y esa sed de Cristo yo la tengo, ¿cómo que se llama? Que saciar. Y la sed de Cristo es que todo hombre y toda mujer en el mundo conozcan al Padre que los ama. Que todo hombre y toda mujer en el mundo conozcan que el amor del Padre y del Hijo está por encima de todo. Y que la misericordia del Padre es para todos.
y que ese amor del Padre nunca será recortado, porque lo que Dios da nunca lo quita, ni lo pide para atrás. Y esa es la relevancia del cursillo en este mundo. Seguir laborando en las comunidades. Miren, hermano, hace 3 años atrás yo me tocó sustituir a Víctor Carrión, que era el rector de ese cursillo. Y yo subí como rector, yo era vice y me tocó ser el rector. Y en ese cursillo subió un sacerdote a hacer el cursillo. Y aquel sacerdote en la clausura decía lo siguiente: yo subí a cursillo y me senté en aquella decuria y no sabía qué es lo que yo iba a hacer ahí, decía él. Yo no sabía lo que yo iba a hacer ahí. Me senté y comencé a escuchar los rollos hasta que yo me di cuenta que yo estaba ahí porque el Señor me había llevado a estar ahí. Porque terminó diciendo, porque el cursillo me devolvió la alegría del Evangelio. Cuando yo escuché esa frase, a mí me dio un taco en la garganta y pues yo casi no podía ni hablar cuando me tocó clausurar. Que un sacerdote le pueda decir, por estar sentado con unos hermanos en una decuria, en una mesa, yo descubro nuevamente la alegría del Evangelio. Hermano, la alegría del Evangelio hay que seguirla propagando por el mundo. Y por eso es que yo no me cansaré de seguir trabajando para Cursillo, seguir en disposición de la parroquia, seguir en disposición de Manolo, que cada rato me llama y que yo lo quiero un montón y él lo sabe. Pues lo admiro, igualmente. Lo admiro mucho. Seguir trabajando para Jesús. Seguir diciéndole a Jesús que Jesús es la alternativa de la vida. No hay otra opción en la vida. Jesús de Nazaret. Así que eso es lo que quería decirle a ustedes. Y terminando entonces, que con esa conciencia que tenemos nosotros, entonces podemos cumplir con lo que nos pide San Pablo, que nos dice, ay de mí si yo no evangelizara. Ay de mí. Así es que evangelizar es la misión de Cursillo y debe ser la misión de todos los movimientos de la iglesia y tiene que ser la misión de todos los que nos llamamos católicos. Que Dios me lo bendiga. Te damos las gracias, Chaguito, por haberle aceptado la invitación ¿verdad?, que te hicimos. En estos momentos en que estamos viviendo, en donde con lo que se llama el concepto de relativismo, cada día que pasa nos va entrando y va influenciando a la sociedad, es necesario retomar el Evangelio. Por eso es la insistencia de los últimos 3 papas, tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI como Francisco. Lo que nos llaman es a retomar ese Cristo de las Escrituras. ¿Para qué? Con el propósito de creer como Cristo, amar como Cristo y obrar como Cristo. Y eso definitivamente es lo que hace Cursillo de Cristiandad. Darle las herramientas a las personas, a los individuos, a las mujeres y hombres, para que puedan entonces ser esa luz de esperanza en un mundo en donde cada día que pasa lo que busca es separarse de Dios, invisibilizar a Dios. Por eso es relevante. Por eso es que gracias a Cursillo de Cristiandad, muchos jóvenes que ya no son tan jóvenes, incluyéndome a mí, vivimos una experiencia de Cursillo que nos marca y nos ha marcado para toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que allí se aprende, no se aprende como si fuese un curso de universitario en que tú lo coges hoy
y mañana se te olvidó lo que tú hiciste allí, sino que tiene, ¿verdad? Siembra de manera, el Espíritu Santo, claro está, en todos esos hombres que trabajan en ese retiro, ponen esa semilla para que dé fruto, y que dé fruto en abundancia, porque de eso es que se trata la vida de la fe. Podemos ¿verdad? Hablar muy bonito y todo, pero si nosotros no ponemos en práctica lo aprendido, eso es así. de nada, sobre, hermano, no sirve nada. Y sobre todo si no nos convertimos en testimonio de vida cristiana. Que otros se encuentren con la mirada de Cristo a través de uno. De la forma y manera de uno comportarse, de la forma y manera de uno conducirse y de vivir el Evangelio. Vida cristiana, testimonio de vida cristiana. Por eso es importante que sigamos nosotros llenándonos de Cristo, porque en un mundo en donde el vacío parece, ¿verdad? El vacío existencial es tan marcado, pues mire, Cristo puede llenar ese vacío. Y lo llena para toda la vida, no hay necesidad de... Eso no se gasta, esa agua no se va. Eso es así. Así que pues le podemos dar las gracias a Chaguito, reverendo diácono, alguna otra cosita que podamos nosotros hablar antes de finalizar. Y darle las gracias a Chago por decir que sí, como siempre está pendiente y positivo y listo a ayudar donde haga falta. Y recordarle que en el 93 trabajo en mi cursillo. Ahora entiendo la insistencia de nuestro querido amigo Tommy, de Miguel, de Carlos de León, de Eliezer, y llévame al cursillo. Ahora puedo entender cómo cursillo fueron mi herramienta para estar donde estamos ahora. Cursillo y otros movimientos que gracias a ellos hemos perseverado y estamos por aquí. Chaguito, gracias porque realmente te admiro un montón. Este testimonio de vida. Dios te bendiga. Siempre a tus Y la órdenes, bendición, hermano. Seguro, la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, Santo. descienda sobre nosotros, nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches a todos. Cuídense.